Gracias. Ya puedo compartir. Ah, todavía no puedo compartir. Cierro ya con Stephanie mi asistencia puntual, digamos, ¿no? Sí, Ya ya los que le puse entran después ya entran es un poquito anfitrión. tarde. ¿Ah? Ya es anfitrión, Miss. Ay, gracias, ahora sí. Ya, muchas gracias. Ok, ay, no me escucho. A ver. Bien. Vamos a empezar revisando las lecturas que les habrán enviado ya para ver qué cosa es lo que tenemos ahí en los materiales, ¿no? Entonces vamos a empezar revisando eso. No sale mi lectura que quiero que salga. Ya, a ver. Pasó. Ya, a ver. Primero vamos a ver la lectura 7. Esta es una lectura que ya hemos leído la semana pasada. O sea, estoy explicando el material enviado, ¿sí? Esta lectura ya la revisamos la semana pasada. No estaba en este formato y ahora la hemos puesto en este formato para que sea nuestra lectura 7. ¿Correcto? Entonces, hay los premios Nobel, que es una posible pregunta de temas de actualidad, así como los médicos importantes de la historia del Perú. Entonces, este material incluye qué es el premio Nobel, quién lo instituyó, cuándo se entrega, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes postulan el próximo año? ¿No? Ay, espérense un ratito que... Un ratito. Se pone a veces un poco inestable el internet. Ya, a ver, si ustedes postulan el próximo año, ¿no? En febrero, ya no les valen los premios Nobel del 2022. Tienen que hablar de los premios Nobel del 2023, porque los premios se anuncian en octubre. Entonces, en octubre ya sabemos ya quiénes son los nuevos galardonados en las 6 categorías. Entonces, si tú vas a postular el próximo año, no, ya no te vale saber estos premios Nobel, tienes que conocer los del 2023 que se van a anunciar en octubre de este año. ¿Te das cuenta? Pero mientras trabajamos con esta lógica, ¿no? Hemos ya comentado que no tienes que aprenderte todos los nombres porque es complejo, porque son nombres de apellidos extranjeros con más consonantes que vocales. Entonces, simplemente tienes que saber, ¿no? El premio Nobel de Física, por ejemplo, ¿no? Se entregó al físico francés, a un físico francés, a un físico estadounidense y a un físico austriaco. Suficiente. Lo más importante es por qué se da el premio, o sea, qué cosa destaca la academia cuando otorga ese premio, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos revisado, lo hemos leído la semana pasada. Ahora ya lo tienen. Justo alguien me lo pidió y dije que sea yo dije que sea justamente nuestra lectura 7, así que ya lo tenemos. Ahora vamos a ver la lectura que vamos a trabajar hoy, que es la 8. Y si tenemos suerte y nos da tiempo, vamos a trabajar también la 9, cosa que ahí estamos al día. Bien, la lectura 8 habla de, bueno, como estoy leyendo, voy a apagar la cámara. La lectura 8 se titula ¿Quiénes son y qué defienden los antivacunas? Recordemos que uno de nuestros temas de actualidad, perdón, uno de nuestros temas inactuales posibles para la exposición de 5 minutos es justamente los antivacunas. Entonces, estemos de acuerdo con ellos o no, eso no es relevante, tenemos que conocer
cómo piensan, qué cosa es lo que ellos postulan, qué cosa es lo que ellos creen. Porque si me toca ese tema de exposición, yo tengo que ser capaz de hablar 5 minutos sobre ese tema. Entonces, por eso es que hemos incluido esta lectura. ¿Quiénes son y qué defienden los antivacunas? A ver, comenzamos, después me ayudan a leer algunos de ustedes. Las vacunas son, según la Organización Mundial de la Salud, probablemente el mayor avance contra las enfermedades en la historia de la humanidad. Sin embargo, en el mundo hay personas que cuestionan su efectividad, las rechazan y consideran que son más perjudiciales que beneficiosas para la salud. Estas personas se conocen como antivacunas. Este movimiento no es homogéneo, ni en su origen, ni en sus argumentos. No se puede definir un perfil porque ni las cuestiones socioeconómicas, las biológicas son un condicionante. Solo tienen un rasgo de efectos secundarios negativos. A pesar de la OMS, son seguras, ¿no? Entonces esto está muy... No, es bien raro que haya un movimiento homogéneo también, ¿no? Por lo general tienen como que facciones, ¿no? El mismo feminismo las tiene, el mismo comunismo y socialismo las tiene, ¿no? O sea, suele haber facciones en estos grupos, ¿no? Es bien raro que todos sigan la misma lógica. Entonces, aquí, por ejemplo, no estamos hablando solo de aquellos que se manifestaron en contra de la vacuna del COVID, ¿no? Porque, digamos, podría haber cierta validez en los argumentos que se daban para rechazar la vacuna del COVID, porque decían, bueno, se hizo muy rápido, ¿no? Se trabajó muy rápido, no ha habido mucho tiempo para testearla, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna de la polio ya pues tiene como 70 años, ¿no? Entonces ya todo el mundo ya todo el mundo se pone, ¿no? Se sabe que es inofensiva, está bien comprobada, ¿no? La vacuna del sarampión, ¿no? De BCG, ¿no? De la misma influenza. Pero la vacuna del COVID era nueva. Pero fue gracias a, bueno, entre comillas, ¿no? Gracias a esto de la vacuna del COVID que conocimos más de estos movimientos antivacunas. Y ahí nos enteramos que no solamente estaban en contra de la vacuna contra el COVID, sino de las vacunas en general, ¿no? Ahora, como les decía, ustedes en la exposición tienen una parte inicial de panorama, ¿no? O sea, yo empiezo hablando del panorama que me ofrece el tema que me han asignado, ¿no? Sea la corrupción, sea el aborto, sea la tuberculosis. ¿Qué es? ¿No? Entonces empezaré definiendo. También depende de cómo me lo pregunten, ¿no? Acuérdense eso, ¿no? Cómo me asignen el tema, ¿no? Pero siempre es útil empezar comentando aspectos generales y el estado de la situación, ¿no? O sea, ¿qué son los antivacunas? ¿Qué creen? ¿No? Entonces viene una parte teórica en la que yo necesito conocimientos. Por eso trabajamos estas lecturas. Y luego viene una parte de tu opinión, ¿no? Igual, acuérdate, dependiendo de cómo te planteen el tema. Y también viene una parte de futuras propuestas. O sea, ¿qué propones tú para solucionar ese problema? O sea, la idea es que en tu exposición no sea 100% teórico, ni tampoco 100% opinativo, no solo tus opiniones, solo tus ideas o solo propuestas, ¿no? Sino que tengas diferentes momentos. También puedes hablar de las causas de este problema, de las consecuencias de este problema, etcétera, ¿no? Entonces, así ya tienes más aspectos y llegas a los 5 minutos, ¿no? Muy importante, pero no hay que florear. O sea, tienen que ser 5 minutos de habla fluida, así como estoy hablando yo sin parar, ¿no? Y de información importante. Porque si yo digo, bueno,
pausa, ¿no? Por eso me callo, ¿no? Bueno, pausa, ¿no? Los antivacunas son un movimiento, ¿no? Son un movimiento los antivacunas. Y ellos piensan que, pues que no está bien esto de vacunarse porque, o sea, ellos creen que va a ocasionar problemas en la salud, ¿no? Entonces ellos no quieren por eso vacunarse, por eso se les conoce como antivacunas. Ya, ahí les he dado un ejemplo, ¿verdad?, de cómo no está bien la exposición, ¿no? Primero, no hay un habla fluida. Se nota que está haciendo la larga, ¿no? Tampoco tiene seguridad en lo que va a decir. Repite información, eso también es muy importante, evitar repetir información, ¿no? Por eso hay que ser contundente en cada momento, ¿no? Bueno, seguimos leyendo para enterarnos más de los antivacunas. Entonces, en 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como una de las mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta surgió a raíz de un aumento de casos de sarampión en 2019 en Europa, donde el fármaco contra la enfermedad se distribuye a los niños desde que son pequeños. La institución señaló a los contrarios a las vacunas como los causantes de este repunte. ¿No? Y este párrafo, por ejemplo, les sirve para fijar su posición crítica, ¿no? Ustedes van, nuevamente, insisto, no puede haber un médico antivacunas, pero hay. Uno dice, ¿qué lógica tiene eso? Pero existen, ¿no? Bueno, esperemos que entre los postulantes no haya. Pero este párrafo, como les digo, les sirve para ir fijando su posición, ¿no? Sí, pues como dice aquí, los antivacunas son una amenaza para la salud mundial. Porque que tú no te vacunes me perjudica a mí y a todos los que estamos en contacto con esta persona, en el trabajo, en los centros de estudio, en los condominios, en la calle, en el bus. Entonces, como ahora está de moda hablar de derechos, ¿no? Ellos dicen, no, yo tengo derecho a no vacunarme. No, estás mal. No tienes ese derecho. Porque para empezar, no existe. Y además estás atentando contra el derecho a la salud de los demás. Entonces no es que lo que yo quiero, que me da la gana, porque otra cosa que está de moda es, todos podemos hacer lo que queremos, ¿no? Sí, o sea, puede sonar bien entre comillas, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces es un argumento fácilmente debatible, ¿no? Ni siquiera es un argumento, o sea, simplemente es una perorata. Bueno, seguimos leyendo. A ver, voy a toser un ratito. Voy a apagar el micrófono para no... Muy bien, a ver. Ahora sí me van a ayudar ustedes a leer. Porque ya saben que después sigo tosiendo. A ver. A ver, Leslie, ¿tienes tu micrófono activado para que me ayudes a leer los argumentos de los antivacunas? Leslie Walpa. ¿Sí? ¿No? A ver, María. María, ¿estás por ahí con tu micrófono? María Los Jaramillo. argumentos de los antivacunas Ya. desmentidos por la OMS. Prácticamente desde que se inventó la primera vacuna en 1796 contra la viruela por Edward Jenner, que existe gente contraria y escéptica ante este fármaco. El argumento de más peso en aquellos años, aunque aún perdura de manera residual, es el religioso. Creían que la vacuna no era cristiana porque provenía de un animal, la vaca. Para algunas congregaciones, la vacunación supone una interferencia en la voluntad de Dios. Hoy en día, el colectivo cree que las vacunas podrían llegar a infectar a la persona contra la enfermedad para la que se vacuna o que incluso podrían debilitar el sistema inmunológico de la criatura.
A ver, espérate, vamos a ver si continúa. Ya, ahí continuamos. Por otra parte, la Asociación Española de Pediatría asegura que otro de los principales motivos que dan los padres a la consulta es la desconfianza en la medicina. Los antivacunas acostumbran a acusar a las autoridades sanitarias de falta de transparencia contra los componentes de los fármacos y argumentan que detrás de la industria farmacéutica se esconde un gran negocio. Así pues, normalmente rechazan las sustancias químicas frente a las naturales. Por ejemplo, algunos creen que el timerosal, un compuesto que contiene etilmercurio, se utiliza en cantidades pequeñas por la fabricación de algunas vacunas, difteria, el tétanos, la Espere. hepatitis B, la rabia y la gripe. Pone en riesgo la salud. Ujú. Y ahí terminamos con esta última parte. El comité. El Comité Consultivo Mundial sobre la Seguridad de las Vacunas, tras examinar durante más de 10 años el uso de timerosal como conservante de las vacunas, ha afirmado que no hay pruebas desde que la cantidad de esta sustancia sea perjudicial. Ok, hasta ahí. Bien, gracias. De ahí continúo yo. Muy bien. Entonces, en este subtítulo estamos viendo argumentos que ya la Organización Mundial de la Salud ha rebatido, ¿no? Argumentos de los antivacunas que están ya por demás rebatidos. O sea, si ya está rebatido, ya no hay por qué sacarlo a la luz, ¿no? Como vemos, los movimientos antivacunas no son una novedad del siglo XXI y tampoco han surgido justamente después del COVID o durante el COVID, ¿no? Son tan antiguos como mencionan aquí de estas oposiciones contra la vacuna del sarampión, ¿no? 1790, perdón, viruela, 1796. O sea, ya desde esas épocas había gente que se oponía, ¿no? Ahora, algo que sí me parece un poco válido es esto de la industria farmacéutica, ¿no? O sea, este creer que detrás de la industria farmacéutica hay un gran negocio. Bueno, por un lado es cierto, ¿no? Pero siempre se especula también acerca de que prueban estas medicinas o estas nuevas vacunas en zonas muy pobres del África, ¿no? Pero no sería malo si les dijeran, vamos a probarlas, ¿no? Como aquí que también se hicieron las pruebas para la vacuna del COVID, ¿no? Supuestamente no es como una leyenda urbana, ¿no? Que no les dicen, ¿no? O sea, los usan como conejillos de indias, ¿no? Es una creencia, no es algo que esté comprobado, pero hay una creencia fuerte, ¿no? Respecto a eso, ¿no? A la poca transparencia de la industria farmacéutica, no solo para la elaboración de vacunas, sino también para la elaboración de medicamentos, ¿no? Entonces, ese es un argumento que en cierta forma tiene algo de verdad, ¿no? Pero los demás no. Ya, a ver, lo último que había leído su compañera era lo del comité, ¿no? Ya, a ver, otro argumento popular entre los antivacunas es que la vacuna triple viral que se aplica a los niños para combatir rubiola, sarampión y paperas provoca autismo. Esta relación se basa en un informe de 1998 en el que un médico llamado Wakefield hacía tal afirmación en la revista The Lancet. Más tarde se demostró que era un fraude motivado por sus propios intereses, ¿no? La vacuna de la triple es una de las primeras vacunas que nos ponen, a todos tenemos esa vacuna, ¿no? Y este señor pues decía esto, ¿no? Que provocaba autismo. Pero no, ahora sabemos ya mucho más también del autismo y de sus diferentes variantes, ¿no? Y no, pues no está provocado justamente por una vacuna, no. Aunque la comunidad médica asegura que la vacunación es una de las formas más eficaces de evitar enfermedades y prevé de 2 a 3 millones de muertes al año, los contrarios a las vacunas cuestionan su versión, motivados por la desinformación en Internet, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Que les puede servir para ampliar también y llegar a los 5 minutos.
la desinformación que hay en Internet. Ustedes habrán visto a sus papás, a sus mamás, ¿no? Amigos incluso, ¿no? Ay, tengo un dolor aquí en la base de la espalda. Entonces se va a Google, ¿no? ¿Qué tengo cuando tengo dolor de espalda? Y lo primero que sale es un tumor. Entonces salen psicoseados, ¿no? Del Internet, ¿no? Cuando no los ha visto un médico, cuando no les han hecho ningún análisis y quizás simplemente han hecho un mal estirón, ¿no? O no han dormido en buena posición y ya creen que tienen un tumor, ¿no? Entonces, igual pasa con esto de las vacunas, ¿no? Mucha desinformación, artículos que sabe quién los escribió, pueden ser en Google, puede ser en Facebook, puede ser en Twitter, ¿no? Y la gente se cree todo lo que lee y no confronta la información, ¿no? O no se pone a pensar a ver cuánto de cierto puede tener eso, ¿no? Entonces ese es otro problema, ¿no? Otro problema originado, en este caso, porque ahora tenemos un exceso de información, pero no toda la información es válida, ¿no? Antes, en la Edad Media, no había acceso a la información. Había pocos libros, solo había bibliotecas en los conventos, en los monasterios, en algunas universidades que ya se iban creando, ¿no? Pero eso era para los que tenían, pues, posición económica, ¿no? Entonces la gente no podía acceder. Entonces había ignorancia porque no podías acceder a la información. Ahora hay ignorancia por exceso de información, ¿no? ¿Cómo son las cosas, ¿no? Bien curioso cómo se dan estos fenómenos, ¿no? Vamos a ver ahora otro aspecto, que es el de la reticencia a la obligatoriedad de las vacunas, es decir, la gente que se opone a que las vacunas sean obligatorias. Y aquí, por ejemplo, una reflexión. Ustedes saben que aquí no se ha comprobado, aquí en Perú, no, el registro exacto de las personas realmente vacunadas no existe, ¿no? Porque no hacemos bien las cosas, pues no sistematizamos bien la información. Entonces, mucha gente empezó a falsear su constancia de haberse vacunado, su cartilla de vacunación. Y ahora que estaba dando una gripe muy fuerte, a mí ya me dio, por ejemplo, a mí y a mi hija, ¿no? Justamente, ¿no? Ha sido muy viral, ¿no? Casi a muchas personas que conozco ya les dio esta gripe súper fuerte, que supuestamente es una variante nueva de COVID, ¿no? Y ahí la gente empieza a preguntar, ¿no? Y ahí tú te das cuenta quién no se ha vacunado, ¿no? Oye, pero ¿tú tenías todas tus vacunas? Sí, le digo, yo tenía las 4, ¿no? Ya en 2 meses más me va a tocar ¿cómo le dicen? La última, la multivalente, no sé, se me ha ido el nombre. Ya en 2 meses más ya me tengo que poner la quinta, la multivalente que le dicen, ¿no? Dice, ay, ¿qué? ¿Tú no tienes las 4 dosis? Le digo yo, no, yo me quedé en 2. Ay, vas a creer que tiene 2, seguro no tiene ninguna, ¿no? Entonces, ese es otro problema también, ¿no? Que no se ha registrado bien y la gente no se está vacunando. Acá, por ejemplo, yo vivo en Magdalena, están vacunando en el mercado, ¿no? Hay un puestito de vacunación ahí. Te dicen, no, no importa que sea la primera, que sea la segunda, que sea la tercera, la cuarta dosis, la quinta, no importa, vacúnate, ¿no? Pero la gente no lo hace, ¿no? Muchos no lo hacen. Bueno, entonces, reticencia a la obligatoriedad de las vacunas. A ver, ¿quién me ayuda a leer? A ver, Stephanie Magallanes. A ver. Las personas contrarias a las vacunas reclaman el derecho a la libertad de controlar su cuerpo y el de sus hijos e hijas ante una posible obligatoriedad por parte del Estado. Sin embargo, el hecho de que alguien decida no vacunarse no solo afecta a su salud, sino también a la de su comunidad, porque afecta a la inmunidad de rebaño. Cuantas más personas estén inmunizadas contra una enfermedad, más difícil es de que se propague. La obligatoriedad de la vacunación siempre ha creado discrepancia. De hecho, ya la ley de vacunación de 1867 en Inglaterra despertó quejas actualmente y entre los países de la Unión Europea.
hay un fuerte debate sobre la obligatoriedad de la vacunación. No todos los miembros de la UE lo tienen claro, pero lo cierto es que la Comisión Europea asegura que la desconfianza en las vacunas es uno de los principales problemas de salud pública por el que está pasando el continente. La vacunación en España no es obligatoria. Italia y Francia son los dos últimos países de la UE donde sí se ha hecho obligatoria la vacunación infantil. En Grecia dejó de serlo el 2017. Ahora el mundo se prepara para una nueva vacuna contra la COVID-19. Esta vacuna ha despertado más dudas entre una cantidad más grande de población, en parte debido a la velocidad con la que se está desarrollando. Un estudio publicado en octubre en la revista científica Natura alertaba que, según datos de una encuesta llevada a cabo en 19 países, el 71,5% de los encuestados estaría dispuesto a vacunarse. Del porcentaje restante, la mitad se negaría y la otra mitad tiene dudas. Muchas gracias, Stephanie. Bien, entonces vemos cómo no es solamente, como les decía, un movimiento de personas ignorantes, ¿no? No, no es así, ¿no? Hay de todo, ¿no? Como decían al inicio, ¿no? Es un movimiento que tiene gente de todo tipo, ¿no? De toda raza, de toda edad, de toda condición social, de toda condición educativa, ¿no? De todo nivel educativo también, ¿no? Entonces, eso hace, ¿no? Eso hace también, o sea, que sean dispares, es una dificultad también para convencerlos y darle buenos argumentos para que reflexionen, digamos, sobre lo que piensan, ¿no? El hecho de que sean tan dispares hace más difícil esto, ¿no? Este artículo se escribió, digamos, debe haber sido en la primera década, en la primera, ay, perdón, en la primera mitad del 2021, ¿no? O sea, cuando todavía se estaba preparando la vacuna y además varios países prepararon su vacuna, ¿no? Ahora, esto también se agravó cuando nos íbamos a vacunar y de pronto el brazo nos dolía mucho, algunos tenían fiebre, otros tenían sueño, mucho malestar. Los que se han vacunado con ¿cómo se llama? Con AstraZeneca, ¿no? Con la vacuna inglesa, uy, ya me confundí. AstraZeneca es la inglesa, ¿no? A ver, vamos a comprobar. Y si me va la memoria. A ver, un segundo. Ay, Dios. No me ayuda este. A ver, espérense. Voy a buscar el otro. A los que ahora tienen 22 años o 23, les tocó vacunarse con esta vacuna inglesa. Mi hija va entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me había vacunado, obviamente, porque yo soy mayor. Ajá, sí, la AstraZeneca. Bueno, entonces, como les decía, los que tienen ahora 22 años, les tocó vacunarse con AstraZeneca. Pero nadie sabía, ¿no? Nadie sabía que esa era la vacuna más fuerte, ¿no? Que daba síntomas postvacuna más fuertes, digamos, ¿no? Entonces yo ya me había vacunado con Pfizer meses atrás, ¿no? Y bueno, sí sentí dolor de brazo, no hice fiebre porque tomé, ni bien llegué a mi casa, tomé mi paracetamol preventivo para que no me dé fiebre, ¿no? Y normal, ¿no? O sea, sí me dolió el brazo varios días, como una semana, pero tampoco tan grave, ¿no? O sea, como que ya sabíamos. Pero los que han sido vacunados con AstraZeneca han tenido más síntomas, ¿no? Más fiebre, mucho cansancio, ¿no? Inclusive por ahí algunos se han desmayado, ¿no? Algunas también se han desmayado, ¿no? Más dolor en el brazo, un dolor que dura más días.
¿no? Y eso no sabíamos. Entonces nos agarró de sorpresa eso, ¿no? Entonces, esos síntomas post vacuna también son razón, digamos, para que la gente que es antivacuna se ponga alerta, ¿no? Y diga, ¿qué? No, entonces no quiero esto, ¿no? Por ejemplo, mi papá, que es mayor, ya no se puso la 4ª dosis, ¿no? Porque él dijo que no, porque acuérdense que había una corriente que decía, no, ya hay no hay obligatoriedad de la 4ª dosis, y además ya podría de repente causar algún mal, decían, ¿no? Pero ¿cuál mal? Decía yo a mi papá, ¿no? ¿Cuál sería el mal, no? Pero tampoco me sabía explicar, entonces no se quiso poner. Mucha gente ya no se quiso poner la 4ª dosis, también porque dijeron que ya, primero era vacúnate pasados 6 meses, ¿no? Primera dosis, después 6 meses la segunda, después de 6 meses la tercera, así, ¿no? Pero en un momento empezaron a decir, no, ya, después de 4 meses ya te puedes poner la siguiente dosis. Entonces era muy cerca, ¿no? Era muy cerca también, ¿no? Era preferible esperar los 6 meses. Entonces ya mucha gente, como les digo, no tiene la 4ª dosis, ¿no? Por eso es que esta nueva oleada de nueva cepa de COVID nos ha agarrado a muchos, ¿no? Porque está en el ambiente, ya en los micros no estamos usando mascarilla, entonces obviamente nos contagiamos, ¿no? Y miren el porcentaje, ¿no? Qué grave, dice, ¿no? Las últimas 4 líneas, antes del link. Un estudio publicado en octubre en la revista Nature alertaba que según datos de una encuesta llevada a cabo en 19 países, el 71% estaba dispuesto a vacunarse. Del porcentaje restante, o sea, casi 30%, ¿no? Se negaría la mitad, o sea, 15 se negaría del todo y el otro 15 lo estaba dudando, o sea, que es más posible que no se vacune. Entonces, 30 contra 70, ese 30% impide que esa enfermedad desaparezca, ¿no? O se aleje, digamos. O sea, por culpa de ese 30%, todos se siguen contagiando. Y no solo eso, sino que también siguen surgiendo nuevas cepas cada vez más fuertes. Porque los virus son así, son estratégicos. Entonces, no solamente hacen que ellos se enfermen, porque si ellos se van a enfermar y se van a morir, en fin, ahí es tu libertad, ¿no? Pero no es tu libertad cuando tú vas a perjudicar a los demás y vas a hacer que los demás se contagien también. Entonces, tienes que entender que tus límites son las libertades de los demás, ¿no? Entonces, bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Bueno, dejamos aquí de compartir. Bueno, aquí les pongo siempre el link de dónde sale la información, ¿no? Como ven aquí, mira que está la fecha. 20 de noviembre del 2020, a fines del 2020 fue que se escribió este artículo, cuando ya se estaban preparando las vacunas para el COVID. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente antes de pasar al siguiente punto. No voy a escuchar a todos porque son varios, ¿no? Pero quiero escuchar su posición respecto a esto de los antivacunas. O sea, quiero primero que me cuenten qué opinan ustedes de los antivacunas, ¿sí? ¿Qué opinan de los movimientos antivacunas? Todos tenemos un antivacuna en la familia, yo también tengo, ¿ah? Y curiosamente es una prima que es psicóloga, imagínense, psicóloga es antivacunas, ¿no? Y no se ha vacunado, no tiene ninguna de las vacunas contra el COVID, ninguna, ¿no? Y ha estudiado, tiene título, ha trabajado, tiene 33 años, ¿no? Entonces, como les digo, no es de cosas, de personas ignorantes que no han estudiado. Entonces, primer punto, para ordenarnos. Quiero escuchar qué opinan ustedes de los antivacunas y en la segunda parte quiero que me comenten qué proponen, ¿no? Para convencer a los antivacunas de vacunarse. ¿Cuál sería su estrategia? ¿Cuál sería la propuesta? O sea, son 2 preguntas en una, ¿sí? ¿Qué opino de los antivacunas y qué propongo para convencerlos de que están equivocados? Bien, a ver, somos
3, 7, 8, 9. Bueno, 10 conmigo, ¿no? 3. Sí, bueno, 10 y mí. Entonces voy a escuchar a 4 o 5, ¿sí? A 4 o 5 de ustedes. Todos van a armar su comentario, todos van a armar su comentario por escrito y yo voy a llamar a cualquiera, ¿sí? Unos 5 más o menos. Para eso vamos a tener 5 minutitos. Muy bien. Preparen entonces sus opiniones y comentarios. Y propuestas.
Muy bien, un minutito más, como para que lean lo que han escrito. Y primero vamos a pedir voluntarios. Muy bien, a ver, ¿algún voluntario que se anime a comentar qué es lo que he escrito, ¿no? Acuérdense de su opinión y propuestas, ¿no? Y esto es importante porque ustedes les va a tocar ver que cuando sean médicos tienen que convencer al paciente, ¿no? Tienen que convencer al paciente de seguir el tratamiento, ¿no? Porque a veces el paciente los escucha, ¿no? Se lleva las recetas, todo, y después hace el tratamiento a su estilo, que es tomo la pastilla cuando me acuerdo, ¿no? Sigo las indicaciones que me parecen, las que no me parecen no las sigo, ¿no? Y luego después quiero estar bien, ¿no? O le vengo a reclamar al doctor de por qué no estoy sano del todo. Pero lo primero es seguir las indicaciones bien, ¿no? Porque es la única forma de saber si el médico está en lo correcto o no. Nosotros no somos médicos, ¿no? Ok, no te preocupes, Sofía. Sí, Sofía nos está dando un mensajito, va a salir un momento. Ok, entonces, como les decía, este ejercicio es interesante por eso, ¿no? La entrevista un poco quiere ver justamente nuestra facilidad de palabra, no lo hemos conversado en las primeras sesiones, quiere ver nuestra fluidez, la solidez de nuestros argumentos, ¿no? Bien, a ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Yo mío, ¿por qué? A ver, vamos con a ver Alejandro, cuéntanos, ¿qué has escrito? Puedes leerlo si deseas, ¿no? Alejandro, no, nada, no sabe, no opina. A ver, Naomi, ¿tú qué dices? Naomi, a veces estoy sin micrófono, bien optimista yo, ¿no? Naomi, tampoco, lo mismo. Matías, Es dramática. sí, a ver, Matías, léelo o explícalo como tú desees. La pregunta es, ¿cómo influenciaría a las personas que ponen la vacuna, verdad? ¿Cómo? ¿Cómo influenciarían las personas que la vacuna? Lo que pasa es que acaba de entrar ese poquito. Claro, o sea, primero es tu opinión sobre estos grupos antivacunas y la segunda parte, más que cómo influenciarías, ¿qué estrategia propones tú? Puede ser una estrategia a nivel de gobierno, a nivel de municipalidad, a nivel de Ministerio de Salud, o sea, no exactamente cómo tú los vas a convencer, sino qué estrategia propones para que ellos cambien de actitud, ¿no? A ver. A ver, mi opinión personal es que estas personas deberían
pensar un poco más tal vez en ellos mismos, en su familia, preocuparse realmente, porque es, la verdad, es un hecho de que el COVID sí existe y lo podría demostrar en diferentes casos. Y si es que no te quieres vacunar, yo te invitaría a que lo hagas simplemente el hecho para protegerte a ti, para proteger a tu familia, para proteger a tus amigos, realmente demostrar que, que te quieres. ¿Sí? Y para, ¿qué haría para, pues invitaría a las municipalidades a que pongan un centro de vacunas en los parques, eh, en alguna zona donde realmente se vea para los niños, para las personas, con carteles o con panales diciendo que, este, explicando, ¿no? Cómo es la vacuna, qué es lo que pasa cuando te vacunas, cuáles son los efectos que vas a tener, y decir que es lo mejor para todos, ya que el COVID-19 sigue existiendo. No nos podemos descuidar, no podemos bajar la guardia, ya que es muy importante tener en cuenta todo ello, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Con el alto flujo que también tenemos de migración, que no sabemos de dónde vienen las personas que ingresan al país, ¿no? Bueno, ahora supuestamente han dado unas normas, dice que ya no van a entrar tanto, pues, ¿será? Bueno, no sé. O sea, no podemos confiar ni de los que estamos nosotros mismos, ¿no? De los que estamos en el mismo país, ¿no? No puedo confiarme de mi compañero de carpeta, no puedo confiarme de mi vecino, ¿no? O sea, todos tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Pero cuando hablamos de que entran y salen personas todo el tiempo y vienen de otros países, entonces se hace mucho más grave la situación. Y como bien ha dicho su compañero, el COVID es real, el COVID existe. Entonces, pasa por una primera parte de demostrarte con evidencia, ¿no? Demostrar con evidencia científica. Y luego estas campañas, ¿no? Yo agregaría lo que él ha dicho de acercar las vacunaciones a la gente, porque ya como que se había alejado y hay muy pocos centros de vacunación. Campo de Marte, por ejemplo, siguen vacunando. ¿Cómo se llama esto? El Parque de las Leyendas también siguen vacunando, ¿no? Pero ya obviamente no hay tantos módulos, ¿no? Hay menos módulos, ¿no? Y en otras zonas ya no están en los centros de vacunación. Entonces, se trata de justamente eso, ¿no? De no bajar la guardia y de acercar a la vacunación a los lugares, ¿no? Ahí también los mismos centros de estudio y los mismos trabajos deberían colaborar, ¿no? Va a venir el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Vamos a comprobar quiénes están vacunados, porque ese registro sí no lo han podido alterar, o sea, ya podrían haber alterado un papel que dice estoy vacunada, pero en el registro que ellos tienen, ahí sí no se ha podido alterar, pienso yo, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Y motivar a estas personas a vacunarse, etcétera, ¿no? No tiene que ser por la fuerza, ¿no? Tiene que ser por la razón, o sea, tiene que haber obligatoriedad, pero a la vez tiene que haber información y también tiene que haber evidencia científica, ¿no? Entonces, bien, buenas ideas, buena propuesta y también su opinión también bien fundamentada, ¿no? Muy importante acordarnos que los antivacunas no solamente están anti la vacuna del COVID, están anti todas las vacunas, ¿no? O inclusive que ellos ya los han vacunado de chiquitos, obviamente, ¿no? Pero esta gente dice, no, yo a mi hijo no lo voy a vacunar, ¿no? Cuando mi hijo nazca, cuando tenga un hijo, yo no lo voy a vacunar, ¿no? Entonces, imagínense, eso va a hacer que enfermedades que ya casi habían desaparecido como la polio vuelvan a brotar y vuelvan además a contagiar a otros. Entonces, ese es el riesgo. Y lamentablemente no se está haciendo nada para evitar esto, ¿no? Para evitar que esto se siga extendiendo, ¿no? Que los movimientos antivacunas sigan convenciendo a más gente. A ver, vamos a ver. Ya Lady, a ver, ya Lady, cuéntanos tú qué opinas. Ah, ya nos ha escrito. A ver, vamos a ver su opinión.
Ya, a ver. Opinión, dice. Ellos pueden tener su propia opinión y al momento de que yo quiera convencerlos, debo hablarles con respeto. Primero, exacto, así es. También pienso que ellos no están pensando en los demás, en las demás personas. Y a veces estas personas creen en cosas que no son ciertas y se dejan llevar por noticias falsas. Luego trataría de que cambien de opinión, darles seguridad y que sepan que yo sé del tema. O sea, tiene que haber un experto, pero tiene que haber un experto en el que la gente confíe. O sea, tienen que darse ambas cosas. Porque dice, sí, puede venir el médico de Harvard, pero yo no lo conozco, yo no confío en él, ¿no? Entonces, a veces una figura pública en la que la gente confía hace que el mensaje llegue más adecuadamente, ¿no? Y eso ténganlo en cuenta para futuras propuestas de otros aspectos. Luego dice, escuchar sus preocupaciones, muy importante, ¿no? Escuchar sus preocupaciones. Porque ya no se trata de decirle, oye, bruto, ¿cómo no te vas a vacunar? No, se trata de conversar y de demostrarle con evidencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el punto, que hay que escucharnos, ¿no? Hay que escuchar qué les preocupa, a qué le tienen miedo, ¿no? Para poder justamente mostrarles las evidencias de que lo que dicen ellos no es así, ¿no? Entonces, escuchar sus preocupaciones y tratar de entender sus puntos de vista. Explicar los beneficios de la vacunación, no solo para la persona que recibe la vacuna, sino también para la comunidad en general. Es importante destacar cómo las vacunas han contribuido a la eliminación de enfermedades como la viruela y la poliomielitis. Exacto, ¿no? La misma gripe. La gente se moría de gripe. Entonces, si no se hubieran creado vacunas, si no se hubieran creado medicinas, seguiríamos muriendo de esas enfermedades para las que ahora no nos pasa nada, ¿no? Yo me resfrío, me tomo mi Panadol antigripal y me sané. No, antes la gente se moría de gripe. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Demostrarles, eso es historia también, ¿no? Abordar las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas y explicar los rigurosos procesos de prueba y comprobación que las vacunas deben pasar antes de ser utilizadas en la población. Muy bien también ese punto. Señalar los datos científicos que regularicen la vacunación y destacar el papel que las vacunas han desempeñado en la prevención y el control de enfermedades. Datos científicos, evidencia. Destacar que la vacunación no es solo una decisión individual, sino que también tiene un impacto en la salud de la comunidad en general, especialmente de aquellos que no pueden recibir vacunas debido a su edad y a problemas de salud. Proporcionar recursos adicionales para aquellos que quieran aprender más sobre las vacunas y sus beneficios como sitios web confiables y de organizaciones de salud. Ajá. Entonces ahí hay bastantes buenas ideas, ¿no? Bien. Vamos a escuchar una última opinión. A ver, Olenka, ¿tú qué dices? Ya Olenka no se anima. Stephanie, te escuchamos. Sí. Yo opino que es válido tener una parte de la población que está en contra de la vacuna porque es algo nuevo que causa temor a lo que pueda pasar. En épocas de incertidumbre que obliguen a las personas, a todos a ponerse la vacuna, llevó a teorías conspirativas con las que mucha gente se dejó llevar. Sin embargo, creo que la propagación de propagandas informativas sería útil para evitar la desinformación, notificar a la población cuáles son las fuentes confiables, o quizás dar incentivos como en Estados Unidos, que cada persona que se vacunaba les daban $100. Y bueno, para el futuro considero importante formar jóvenes con pensamiento crítico que analicen, cuestionen la fuente eh, de las que se están informando y que no se dejen llevar fácilmente por lo que dice la gente.
Claro, muy bien, buenas ideas también, ¿no? Sobre todo la última, ¿no? No pasarían estas cosas si formáramos, pues, estudiantes con juicio crítico, ¿no? Ahora, también me gustó el inicio, es decir, ver este problema como una oportunidad, ¿no? Porque, digamos, también hay mucha gente que dijeron, bueno, hay que vacunarse, ya, voy a vacunarme. Y tampoco es que dijo, bueno, pero a ver, ¿qué me van a poner, no? O, ¿cómo se aprobó esta vacuna? O sea, es decir, a ciegas iban a vacunarse, ¿no? Porque alguien me dice, tienes que ir a vacunarte, ¿no? Entonces, ahí también tiene que haber el juicio crítico, ¿no? Que yo investigue. Por ejemplo, uno trataba de ver, a ver, ¿cuál puede ser la mejor vacuna? ¿No? Claro que después decían, no, todos son iguales, pero nunca nada es igual, pues, ¿no? Nunca todo es igual. Acuérdense lo que les he contado de AstraZeneca, ¿no? Que daba más efectos secundarios. Entonces, ay, pero yo le decía a mi hija, porque a mi hija le pusieron AstraZeneca, ¿no? Le pasó muy mal. Y me decía, yo le decía, no, mira, eso le han puesto a la reina, le han puesto a los príncipes, al príncipe Carlos, que ahora es rey, ¿no? Eso lo han hecho en Inglaterra, le digo, ¿no? Ese es el primer mundo, le digo, así que de hecho esa vacuna está bastante bien, ¿no? Sí, pues da más efectos secundarios, pero mira, ¿no? Ah, bueno, sí, decía ella, ¿no? Entonces, también pasa lo contrario, como les digo, ¿no? A veces hay gente que dice, ya, a vacunarse, todos van, pero nunca se preocupó por leer sobre la vacuna o por informarse más, ¿no? Entonces, eso también es tan malo como no querer vacunarse, ¿no? Ir a ciegas, como se dice, ¿no? Entonces, tiene que haber jóvenes, niños formados con juicio crítico para que existan adultos que tengan juicio crítico, ¿no? Definitivamente que sí. Bien, vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hacer lo siguiente. Pero antes me quedo muy preocupada de los que no intervienen. Ya hemos dicho que esta clase es netamente para intervenir, para participar, porque si no, ¿cómo nos prepara? Es como, ¿cómo nos preparamos para la entrevista, ¿no? Es como si estuvieran preparándose ustedes para la maratón, ¿no? O para la natación, para un concurso de natación. Y hay varios que no se están metiendo a la piscina, ¿no? Entonces, si tú no te metes a la piscina, ¿cómo vas a aprender? Una vez me acuerdo que un chico me dijo, bueno, yo voy a dejar que todo fluya en la entrevista. No ingresó. ¿Qué va a fluir? Pues, o sea, es que de la nada tú no te vas a volver elocuente, coherente, ¿no? ¿Qué cosa va a fluir? Le decía yo. Si nunca intervienes, ¿no? Si nunca participas, si te digo mejora tu respuesta y no lo haces, ¿no? O sea, el mejor profesor no puede con aquel alumno que no pone de su parte, con aquel alumno que no practica y no se esfuerza. Y este es el espacio para equivocarnos aquí, para que digan sus opiniones y esas opiniones no los perjudiquen en la entrevista. Entonces yo les avise y les diga, mira, ¿sabes qué? Si tú vas y dices eso, te perjudicas a ti mismo, te metes autogol, ¿no? Pero si yo no te escucho, no puedo ayudarte. Y justamente el tema que vamos a ver al final, que es la lectura número 9, y ahí nos ponemos al día con las lecturas. Esa lectura está un poco larga, así que vamos a ir leyéndola por partes. Hoy día vamos a leer un pedacito nada más. Pero esa lectura habla del lenguaje corporal. No solamente hablamos con nuestra voz y nuestro tono, también hablamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra expresión facial, con nuestra actitud, ¿no? O sea, a ver si yo llego así, a ver, ¿quién va a intervenir? ¿No? Y me cruzo de brazos. Obvio, pues nadie va a querer intervenir, ¿no? Porque van a ver que yo voy a ser de repente muy estricta, ¿no? O no voy a estar de acuerdo con las opiniones, ¿no? Esa no es la idea. Entonces, también yo con mi cuerpo demuestro cosas. ¿A qué voy con esto? A que ya hemos conversado también de que nuestros útiles son audio y cámara. Porque hemos visto el video del narrador, ¿se acuerdan? De Ricardo Fluker y la estrella que cayó del cielo. Y hemos visto cómo él cuenta con todo su cuerpo, cómo su expresión cambia de acuerdo a lo que va hablando, a lo que va diciendo. Entonces, igual, ¿no? Si tú vas a hablar de tu carrera, a lo que le vas a dedicar varios años de tu vida, tu esfuerzo,
para lo que vas a hacer sacrificios. Vas a hablar de la universidad a la que vas a postular. Es la universidad que tú quieres, ¿no? La que te motiva, ¿no? Tiene que haber emoción en tus palabras, y no solo en tus palabras y en tu tono, sino en tu expresión también. Pero nuevamente, la expresión yo no la estoy viendo. Entonces seguro van a estar ahí después, bueno, he decidido estudiar medicina, ¿no? Porque sí, me parece una carrera, ¿no? Interesante. Así no convencemos a nadie. Tiene que haber aplomo cuando hablamos, ¿no? Sentarnos derechos, hablar con seguridad. La seguridad también la expreso con mi actitud corporal. Hay veces hay casos, y fíjense en los congresistas, en los políticos, no, no solo en los congresistas, en los políticos más que nada, ¿no? A veces les hacen una pregunta y no saben del tema, pero contesta con un aplomo que vaya, uno dice, esta es una persona segura de sí misma, ¿no? No se dejó apantallar por la pregunta de un tema que no sabía. O sea, demostró aplomo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en la entrevista, porque va a haber cosas que no van a saber, o van a haber repreguntas que los van a mover un poco y los van a hacer poner nerviosos, pero tú no puedes demostrar eso, tienes que demostrar aplomo. No puedes poner, ay, me pongo a pensar, ¿no? A ver qué, como cuando estábamos en el colegio y mirábamos arriba a ver si en el techo aparecía la exposición que teníamos que decir. Entonces, la actitud hace mucho. O sea, a veces la actitud inclusive puede salvar algunas respuestas que no estén tan poderosas, ¿no? Y a veces hay respuestas muy bien trabajadas, me ha pasado, ¿eh? Respuestas muy bien trabajadas, pero la persona lo dice tan apagada que no da ganas de escucharlo. Entonces, ese examinador se desmotiva y dice, no, este no tiene aplomo. ¿Cómo va a lidiar con pacientes? ¿Cómo va a lidiar con otros médicos? ¿Cómo va a lidiar con superiores, con los técnicos, con los enfermeros, o sea, con superiores y con gente que está debajo de él? ¿Cómo va a lidiar? No tiene aplomo. Y la verdad es que uno va a conseguir aplomo también con el tiempo. Sí, es verdad, porque los que somos a los 16 no somos a los 30, ¿no? Todos cambiamos, todos agarramos más seguridad, pero lamentablemente ustedes tienen que pasar por una entrevista que es muy exigente y no están preparándose como para esa entrevista muy exigente. Tienen a la persona que puede saber del tema, que soy yo. Tienen el material, aquí hay otro que está entrando un poco tarde, vamos a apuntar igual lo apuntamos. A ver, ya, no quiero renegar. Bueno, ¿qué les decía? Ah, ya, que no están tomando en serio su preparación para la entrevista. O sea, tienen quien les puede enseñar. Tienen material. Tienen las preguntas posibles. Pero ¿qué está faltando? La parte que les toca hacer a ustedes. Y a veces a mí me dicen, háganme las respuestas, ¿no? Yo compro respuestas. Yo no vendo respuestas. Porque no te va a servir. Porque esa respuesta está diseñada para mí, ¿no? Y tú no la vas a saber decir con emoción, con aplomo. Entonces igual va a caer hueco. De repente ni la memorizas bien, dices todo al revés. Entonces las respuestas no se venden. Las respuestas se construyen. Porque a ellos les interesa ver respuestas muy personales, muy creativas y muy propias, ¿no? Entonces la historia de María no es la historia de Olenka, ni la historia de Matías, ni la historia de Alejandro, ni la historia de Dalit. O sea, cada uno tiene sus razones de por qué quiere estudiar la carrera, ¿no? Y es una respuesta única y original. Y eso es lo que quieren ellos escuchar, pero bien expresado, bien construido, ¿sí? Bien, bueno. Esperemos que reflexionen. Yo nunca pierdo la fe, si no, no sería maestra. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a volver a ver nuestra lista de temas inactuales. A ver,
Ya, hemos trabajado hasta el 10, ¿no? O sea, hasta el 10 hemos dicho vayan investigando, vayan leyendo, ¿no? Aborto, eutanasia, anemia, tuberculosis, cólera, cómo actúan las vacunas, los antivacunas, que ha sido nuestra lectura de hoy, el cambio climático, la contaminación ambiental, la corrupción y la corrupción en el Perú. Se supone que de esos temas ustedes ya deberían saber. Los primeros 10 de nuestra larga lista de temas inactuales. Lo que vamos a hacer ahora es construir nuestra lista de temas actuales. Vamos a irla poniendo por aquí y ya después yo lo edito y lo paso a otro documento. Entonces, si los temas inactuales son aquellos, pues son, ya. Si los temas inactuales son aquellos que nunca pasan de moda, los temas actuales son aquellos que ahorita son noticia en el Perú y el mundo, en todos los ámbitos que sean importantes, o sea, es decir, incluye el deporte, incluye el arte, el cine, etcétera. Todo aquello de lo que la gente hable y sea importante es un tema actual. O sea, tampoco me van a decir, pues, que Josmery Toledo le quería, estaba con un casado, que no sé cómo se llama el casado, ya me olvidé el nombre del futbolista. Ya eso no, pues tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, podría haber grandes casos de infidelidad que puedan ser, noticia importante, ¿ah? A ver, que estén dando también Paola. No me suena ese nombre, bueno. Como les decía, o sea, podría darse el caso. Por ejemplo, la separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler, ¿no? Mario Vargas Llosa es un premio Nobel, pues. Todo lo que le pase a él importa, ¿no? Y además es nuestro premio Nobel en Perú. E Isabel Preisler es una mujer que da mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué hablar siempre, ¿no? Entonces, fue un tema importante en su momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar. Voy a dejar acá de compartir para que después voy a ir poniendo los temas. Lo que vamos a hacer ahora es, quiero que revisen las páginas de noticias. Unos minutos les voy a dar para eso. Revisemos las páginas de noticias y veamos qué está pasando en el Perú y el mundo, ¿sí? Y vamos a empezar a poner nuestros temas actuales. Esos temas actuales van variando, ¿no? A veces hay algunos temas que varían de una semana a otra, o sea, se deja ya de hablar de eso, ¿no? Se deja de hablar de ese tema, entonces ya lo sacamos de nuestra lista. Y hay otros temas de los que se sigue hablando, entonces esos van a quedar en nuestra lista. Esos temas también van a variar, porque si tú vas a dar examen el próximo año, te tocará más que nada prepararte de lo que esté pasando en ese momento, pero ahora como ejercicio te sirve prepararte en aquello que está pasando ahora, ¿sí? Muy bien, entonces revisen noticias para que me pasen por aquí por el chat titulares de lo que está pasando en el Perú y el mundo. Ok, 5 minutos, bueno, 7 ya. Son 11, no, 10 y 18 a las 10:25.
Muy bien, vamos poniendo en el chat las noticias, por ahí ya algunos han ido poniendo. Y vamos a ir haciendo una listita, ¿no? Sobre esos temas de actualidad. A ver, voy leyendo lo que nos ha mandado Sofía. Acá también lo voy a contar como intervención de Sofía. Ok, a ver, dice, precios de alimentos subieron 20% en los últimos 22 meses. En muertes, arrestos y deportaciones, las cifras más crudas de la frontera entre Estados Unidos y México. Sí, es todo un problema eso de la migración, ¿no? Acá también en la frontera con Chile, ¿no? Boric quiere librarse del problema y nos tira a nosotros los migrantes, chistoso, ¿no? Tiene que él que solucionar el problema también, ¿no? No lanzándole el problema a otro, ¿no? Y sobre todo cuando primero se las han dado de muy buenitos, ¿no? Entonces es todo un tema eso, ¿ah? Todo un tema que no solamente en la frontera de Estados Unidos, sino también acá en la frontera con Chile. Y bueno, nosotros ya hemos dado también medidas más restrictivas, ojalá se cumplan. Ahí se movió, a ver. Ya. ¿En qué distritos de Lima Metropolitana se presenta una mayor incidencia del dengue? Ahí está. El dengue está causando sensación. También todavía no nos acabamos de librar del COVID y ahora vuelve el dengue. Ay, a mí me dio dengue, les cuento. Lo que pasa es que el dengue es... a ver, yo viví en Iquitos el 89 y el 90, porque por motivos del trabajo de mi papá, que es coronel de la policía, nos mandaron para allá. Necesitaba el año de provincia para ascender. Y en ese entonces, el 89 y el 90, surge lo que es el dengue, ¿no? No sé si antes ya había pasado, me parece que no. Era nuevo, ¿no? En ese momento, en ese entonces aparece en el 89 y 90. Y hasta donde yo sabía, por ese recuerdo, había 4 dengues, ¿no? O sea, te podía dar hasta 4 veces el dengue, ¿no? La primera, que es el único que me ha dado a mí, ¿no? Viene primero como síntomas de resfrío, ¿no? Síntomas como, así era antes, no sé cómo sea ahora. Síntomas de fuerte resfrío, dolor muscular, dolor de huesos, o sea, sí era muy fuerte, ¿no? O sea, te obligaba a estar en cama, te obligaba a estar durmiendo porque realmente la pasabas muy mal, ¿no? Y estos síntomas como de resfrío, pero no estornudos ni tampoco mucosidad, sino el malestar, ¿no? Luego, si te sanabas, o sea, porque del primero nadie se muere, ¿no? Si te sanabas, y te volvía a picar el dengue, te podía dar el segundo, que era un poco más fuerte, ¿no? Y luego el tercero más fuerte, y el cuarto era el dengue hemorrágico, que por lo general ocasionaba que la gente muera, ¿no? ¿Cómo ha mudado lo que es el dengue? ¿Cómo ha cambiado? No lo sé, todavía les mentiría si les digo que he leído, no lo sé, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con como decíamos, ¿no? Con el agua que está ahí, que está estancada, ahora que hay lluvias a veces en los patios y no todo es plano, ¿no? De cualquier gotita de agua, o sea, hasta una chapita con agua, puede ahí cultivarse o dejar sus huevos el zancudo del dengue, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, el dengue. Hay 628.000 peruanos más en precariedad monetaria que el año pasado. Claro, porque Castillo nos ha dejado pobres y todo está caro, todo lo que es alimentos, sobre todo. El precio del huevo. Antes con un sol comprabas 4 huevos. Ahora 4 huevos es 2,80 soles. O sea, es horrible. Todo lo que es el gasto de las cosas de alimentación, o sea, el gasto diario también, jabón, papel higiénico, pasta dental, todo eso está carísimo. Entonces sí, pues estamos más pobres. Ahora después lo paso al documento. Luego, Stephanie. A ver, Stephanie. Stephanie Magallanes, porque la otra Stephanie había intervenido hace un rato. A ver, Stephanie Magallanes nos dice, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobaría el informe en el que se determina que hay indicios razonables para acusar a Pedro Castillo, expresidente, ya que estaba metido en una organización criminal hace rato.
Hace rato. No sé por qué le dan tanta vuelta. Y la negociación incompatible, haciendo así que toda la familia estaba metida en eso y ya se fueron a México. Ya. Incluso los hermanos y la primera dama. Ya que gracias a esto empezaron a tener más viviendas. ¿Qué? Agarraron dinero para ayudar a familiares y amigos para favorecer su campaña presidencial. La hermana del expresidente se habría beneficiado con 480.000 soles de dinero ilícito. Por las obras ilegales de Castillo se dio 1 millón de soles para el pago de los congresistas para que no voten a favor de la vacancia. En fin, ¿no? Fue una desgracia. Que se sabía ya. Luego Stephanie vuelve a intervenir, la otra Stephanie, y dice crisis energética. Ajá. Luego ya ley dice, Fiscalía pide 35 años para el presidente Kuczynski. Pero el pobre no va a vivir 35 años. Son bien desproporcionados. De verdad que no sé cómo piensan estos. Bueno, esta fiscalía. Entonces, muy importante, Fiscalía pide 35 años para Kuczynski. Comisión de Fiscalización aprueba informe final que recomienda acusar a Pedro Castillo y su entorno por fin, cuando ya se sabía hace rato. Y a ver, esta es intervención de Olenka. Luego ya ley dice Alemania, un tiroteo en una fábrica de Mercedes-Benz causa 2 muertos. A ver, bueno, ahí tenemos el link. Ahora tendría que verlo si ha habido de repente algún otro motivo, ¿no? Robo, problemas raciales, ¿no? Todas esas cosas también es importante saber. Olenka, problemas de salud mental aumentaron hasta en 64% en regiones afectadas por lluvias e inundaciones. Pero lógicamente, si la gente ha perdido todo y no puede trabajar y el Estado no manda ayuda oportuna, ¿cómo no van a estar mal todos ahí? ¿No? Terrible, y los niños no pueden estudiar, y nada se ha reactivado del todo, ¿no? Entonces, terrible. Y sigue además el problema de las lluvias y todo eso. Realizarán campaña Chequéate Perú para acceder a diagnósticos gratuitos. Ah, eso está muy bueno. Eso lo dice Leslie. Vamos a apuntar acá, Leslie. Ya. Y Grace dice sismo en Sechura. Ah, no escuché eso. Y Huacho, incremento del contagio del dengue. Gobierno cesa a María Jara de la presidencia del Consejo Directivo de la ATU. Esos organismos que ni funcionan. De verdad que lo que nosotros necesitamos es una reestructuración, pero de todo, gente. ¿No? Reestructurar es la clave. A ver, voy a ir copiando algunos de los links para después pasarlo a nuestro documento. Nadie me ha hablado de Toledo. Toledo ya empezó a hablar, ¿ah? Uf. ¿Qué irá a contar Toledo? Mía está entrando, no sé por qué, si ya va a acabar la clase. A ver, bueno, más vale tarde que nunca. A ver. Nadie me ha hablado de Toledo. Toledo que quiere ahora ser colaborador y salirse del problema, ¿no? De todos los problemas que tiene. Ay, Dios mío. ¿En qué acabará eso también? Y Elian, nadie me ha hablado de Elian. Elian Karp se fue a Israel, fugó. Más viva que todos. Y ya traerla, 1, va a costar mucho dinero y 2, es dinero prácticamente desperdiciado porque es casi imposible. Casi imposible lograr que ella venga. Ya se escapó. Se escapó con impunidad, alevosía y ventaja. Ya, entonces, ¿de qué más no me han hablado? No me han hablado... No, del dengue sí han hablado. Bueno, no me han hablado de los feminicidios. Ahora ha habido
bueno, aparte de esto bueno, está un poco lejos, ¿no? Esto de la chica que murió quemada por este venezolano en la calle, ¿no? Pero ahora ha habido 2 casos de mujeres que han quemado a hombres, ¿no? Y uno de ellos ya murió. Ahora, esto no solamente es un tema de violencia, sino también es un tema de salud mental, ¿no? De no saber reaccionar bien. Y lamentablemente no se está atacando, ¿no? Y como vemos, la violencia no es exclusiva de un solo género. No lo es, nunca lo ha sido, ¿ah? Nunca lo ha sido. Ni tampoco es exclusiva de edad. Los niños también suelen ser bastante crueles con esto del bullying. Y por ejemplo, en Estados Unidos, estos tiroteos los cometen jóvenes, ¿no? Jóvenes que a veces pueden estar en lo que es para nosotros primero, segundo, tercero de secundaria, ¿no? ¿Por qué reaccionan así, no? ¿Por qué deciden conseguir armas y atentar contra sus compañeros, ¿no? ¿Qué les ha pasado antes? Porque siempre hay un porqué, ¿no? Eso no es justificar, sino es ver el contexto. Yo recuerdo una película que se llama Elefante. Si pueden, véanla, si no me equivoco, está en Netflix o en alguna de estas plataformas. Que habla del tiroteo de Columbine. Acá hay un nuevo informe. Del tiroteo de Columbine y que fue uno de los primeros. Si no me equivoco, fue el primero. Y ahí justamente uno de los, o sea, se ve una escena, ¿no? Uno de los tiradores, porque eran 2 chicos, se encuentra con un maestro que justo había sido su tutor. Entonces, cuando él lo ve armado, pues se cubre, ¿no? Se trata de cubrir, y entonces él viene con el rifle y le dice, a ti no te voy a matar, ¿no? A ti te voy a dejar vivo. Y dice, no, le dice al maestro. ¿Por qué? Porque tú veías todo lo que los demás me hacían y nunca hiciste nada, ¿no? Nunca me ayudaste, ¿no? Nunca pusiste orden, ¿no? Nunca sancionaste a los otros, ¿no? Y sabías todo lo que me pasaba, ¿no? Sabías todo lo que me hacían. Entonces siempre hay una razón, siempre hay un porqué, ¿no? Y si no atacamos ese porqué, si lo negamos, si lo ocultamos y no atacamos ese porqué, entonces no se solucionan nunca los problemas. A ver, Dalit nos dice, vamos a apuntar también su intervención. Dalit nos dice, gobierno evaluará suspensión de clases por casos de dengue. Ah, eso no había escuchado. Bolivianos cruzan frontera con Perú para comprar soles. Ah, eso no sabía tampoco. América Latina y la fiebre del litio también, ¿no? El litio que es tan importante para todos estos elementos tecnológicos, ¿no? Celulares, esas cosas. Elian Carp, ahí está lo que decíamos. Elian Carp, esposa de Alejandro Toledo, huye a Israel para eludir la justicia peruana. Incendio en mina, eso ha sido terrible. Eso ha sido terrible. 27 muertos en el incendio en esa mina. El sol peruano es una de las monedas más estables de la región. A pesar de todo, sí, es así. A pesar de todo, y obviamente no gracias a Castillo, todavía tenemos una economía no tan grave, ¿no? Ahí en Argentina, en Chile, en estos países que han votado también por la izquierda, están pasándolo muy mal, ¿no? Y eso también es noticia, ¿no? En Chile, en Chile la gente le ha dicho no a la izquierda, ha dicho, o sea, lo que está proponiendo es, o sea, ha ganado, mejor dicho, para que hagan la nueva constitución, porque ellos ya habían hecho una nueva constitución con esto de la Asamblea Constituyente, y después de que hicieron la nueva constitución, viene pues el referéndum, apruebo, rechazo, y ganó el rechazo, ¿no? Porque esa era una constitución construida pero con las patas, ¿no? Era pésima. Entonces, afortunadamente los chilenos tomaron conciencia y ganó el rechazo.
y ahora tiene que, o sea, nuevo gasto, no tiene que volver a hacerse nuevo. Pero ¿qué cosa es lo que ha ganado? Ha ganado una mayoría de la derecha. Entonces la derecha es la que va a decidir qué es lo que se va a poner en la constitución nueva que se va a hacer, ¿no? Y luego vendrá otra vez el problema de esto de apruebo o rechazo, ¿no? Luego vendrá de nuevo ese referéndum para ver si la gente aprueba o rechaza el nuevo texto de la nueva constitución. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que quieren en el país, la izquierda, que haya esto de la asamblea constituyente para que ellos hagan su constitución a su modo, que después como en Chile igual no sirve para nada. ¿Sí? Bien. Entonces, creo que no nos olvidamos de ninguna noticia importante, urgente, me parece que no. El campeonato que están jugando ahora, ¿qué campeonato es? No lo sé, porque acá rato escucho juega Cristal, juega Alianza, ¿es Copa Libertadores, es Copa qué? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Bueno, averigüemos si no sabemos. Ese tipo de cosas también a nivel deportivo son importantes, ¿no? Esta ya no es temporada de premiaciones, la temporada de premiaciones es febrero, las primeras semanas de marzo, ¿no? Ya no hay ahorita premiaciones, ¿no? Pero si pasa algo también en lo que es el mundo artístico, también es importante incluirlo. Y yo lo voy a sistematizar para la siguiente sesión, ¿no? Para que veamos la siguiente sesión. Muy bien, vamos a trabajar, para no perder la costumbre, algunas de nuestras preguntitas y de ahí vamos con nuestra lectura y ahí terminamos. A ver, si no me equivoco, habíamos trabajado las preguntas 11 y 12 y 13, sí. Ya. Vamos a trabajar hoy solamente la pregunta 14, ¿ya? Porque vamos a dejar para la próxima semana y darle más tiempo lo que es la pregunta 15 y 16, que son muy importantes, decisivas en la entrevista para el ingreso. Si es que te las hacen, esas son las decisivas, ¿no? Esas son. Las otras no, las otras son relleno para conocerte más. Pero si te tocan esas dos o una de esas dos, esa es la decisiva, ¿no? Esa es la que decide si ingresas o no. A ver, pregunta 14. ¿Cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? Esa es la pregunta que vamos a trabajar ahora. ¿Cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? Ahora no va a haber tiempo para prepararse, quiero escucharles así a la primera, a ver qué cosa me van comentando. Si hay algún voluntario, por favor, levanta la mano. Y vamos a apuntar. Pregunta 14. A ver, Mía, ¿tú qué dices? ¿Cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? No sabe, no opina. A ver, Dalit, ¿tú qué dices? Ay, buenos días. Hola, hija, pensé que te había sido, no te encontraba. Ya, Ah, a ver, cuenta. antes de que empiece, quería informarle que no pude entrar a la anterior clase por problemas de conexión y que se me fue el internet. Ya, Sola- entonces te vamos a justificar en la clase anterior, acá está mi lista, ya. No te preocupes, cuéntame, ¿cómo motivarías a otros jóvenes de tu edad a estudiar medicina? Ay, qué difícil, Miss. No, sí está difícil, Miss, esa pregunta. A ver, vamos a ver, esboza algunas ideas. Ya, a ver. am, yo creo que mostrándoles la cruda realidad del Perú. El Perú es un país muy grande, muy diverso, pero muy pobre. Ujú. Estudiar medicina no es fácil, es una carrera matada, difícil. Y creo que la mayoría de jóvenes saben eso. Y al saber eso, no lo quieren estudiar porque es muy difícil. Siento que en esta nueva generación las cosas son más fáciles y como son más fáciles, los jóvenes piensan que va a ser más fácil. Pero no es así. Estudiar medicina es a conciencia, tiene que gustarte y tienes que estar preparado
mentalmente. Y es verdad, necesitas un soporte y un apoyo. Tú para motivarle, por ejemplo, a un amigo, siento que está difícil, no sé. Pero ibas bien. Es que mi está difícil, nadie me ha motivado a mí, por eso no sé. Ah, Es sí, cierto. O siento que es sea, motivación propia. sí. Pero como tú bien has dicho, se hace necesario un soporte, porque para empezar, es una carrera cara. O sea, así estudies en San Marcos, es una carrera cara. O sea, podrás no pagar la universidad, pero necesitas libros, necesitas instrumentos, necesitas uniformes, necesitas comprar huesos, ¿no? Comprar no sé, pues cráneos, ¿no? Etcétera, ¿no? Para que tú mismo estudies, para tus clases de laboratorio, para todo eso. Entonces, aún así, estudiaras en una universidad estatal es una carrera costosa. Y necesitas eso, ¿no? No solamente dinero, sino también soporte, soporte emocional. Por eso es que hacen la pregunta 4, pues, de la familia. No, perdón. La pregunta 5 sobre la familia, ¿no? Para ver si tenemos el apoyo de parte de ellos, ¿no? Entonces, como has ido esbozando la respuesta, está bastante interesante, ¿no? Primero reconocer lo difícil que es y por qué muchos le huyen. Ya tenemos una gran falencia de médicos. Después del COVID, eso se va a hacer mucho más grave, ¿no? Muchos médicos han muerto en la pandemia, por eso se aceptó a los médicos venezolanos, ¿no? ¿Y cuánto demora en prepararse un médico? Mucho, 10 años prácticamente, a veces más. Entonces, vamos a tener una falencia de médicos, ¿no? Entonces, es importante, y tú empezaste con una buena idea que es mostrarles la realidad. El presidente Kennedy, que no, bueno, no ha sido presidente de nuestro país, sino de Estados Unidos, decía, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Entonces, eso es el norte que nos debería guiar cuando hablamos de motivar a otros jóvenes a estudiar medicina, ¿no? Y ha dicho, mostrarles la realidad. O sea, necesitamos gente que se ponga la camiseta por el Perú de verdad para hacer cosas, ¿no? Y eso no es quejarse de los políticos, criticar las obras que se hacen o que no se hacen, sentado desde tu casa. No, o sea, es hacer tu patria desde donde te toque estar, como estudiante, como maestro, como secretaria, como mecánico, como lo que te toque hacer, ¿no? Si tú haces bien tu trabajo, con alegría, con entusiasmo, llevando pues este buen humor también a quienes te rodean, vas estás haciendo patria, ¿no? Estás colaborando con tu país. Ese que hace su trabajo así como sea, ¿no? No me esfuerzo, ¿para qué me voy a esforzar, no? Ese que actúa así, entonces ese no está haciendo patria, no es un lastre para el Perú, no colabora, no contribuye. Bien, vamos a seguir escuchando algunas ideas para los últimos minutos dedicarle a nuestra última lectura, y como le digo es larga, pero para ir escuchando algo de lo que es el lenguaje corporal. A ver, Alexander Dudarev, ¿qué nos dices? ¿Cómo motivamos a otros jóvenes a estudiar medicina? No, nada. No hay intervención. María Jaramillo, cuéntanos. Lo que podría yo hacer podría decir la importancia de estudiar medicina, y ya que los médicos tienen un papel fundamental en la prevención y diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, también podría hablar sobre las oportunidades de trabajo, que los médicos tienen muchas oportunidades de trabajo tanto en el sector público como en el privado. Y también puedo destacar la satisfacción personal. Por ejemplo, los médicos ayudan a mejorar la salud y a la calidad de vida de las personas.
Entonces, por un lado, motivarlos, digamos, con lo que es el campo laboral, el prestigio de la carrera, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero eso tiene que ir de la mano también con la vocación de servicio, que es algo inherente también a la carrera, y además con la revisión de mis cualidades, ¿no? Soy bueno para esto. Aquí cuando hablamos de motivar a otros jóvenes a estudiar medicina, estamos hablando de un joven que tiene las cualidades para estudiar la carrera y tiene también, digamos, los medios, pero lo que le está desanimando es decir, ay, son muchos años, no, mejor estudio otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? O sea, ese que le está faltando un empujoncito, ¿no? Para decidirse y que puede ir relacionado a esto que decíamos, ¿no? ¿Cuánto puedo aportar a mi país, ¿no? Desde mis cualidades. Porque si yo aporto a mi país desde mis cualidades, entonces estoy haciendo algo importante. Pero si yo quiero aportar, de repente, desde algo para lo que no soy tan bueno, entonces estoy gastando mis esfuerzos inútilmente, ¿no? Tiene que ser algo que me agrade y que además para lo que yo sea bueno. A ver, Grace, ¿tú qué dices? Yo considero que en todo caso, como usted comentó, que a la mayoría no les gusta estudiar lo que es medicina por lo que es el intervalo del tiempo, que son 10 años o más. Considero que eso llegaría a cambiar, ya que cuando uno está dentro de y cuando uno sabe de verdad que le apasiona realizar esa carrera, digamos que lo vale, ¿no? Y claro que si estuviese frente de personas que no les interesaría, les hablaría acerca de los beneficios que les puede traer, claro, y, y sobre todo experimentar, saber qué podría pasar sí o qué podría... Lo que refiere es intentarlo, ¿no? Conocerlo uno mismo. Claro, exacto, ¿no? Ahí tiene que estar muy presente esa idea, ¿no? De dar mi mejor esfuerzo, de intentarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos visto casos, ¿no? A veces no llegan a ingresar a medicina, de repente van a enfermería o no van a una carrera afín, ¿no? Como de repente laboratorio, ¿no? ¿No? Tal vez nutrición, ¿no? Algunas que son afines, ¿no? O que también están relacionadas a la salud, ¿no? O a veces algunos van por medicina humana y después acaban animándose por veterinaria, ¿no? También pasa, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Si queremos de verdad motivar a otros jóvenes, tenemos que, como decíamos hace un rato en el caso de los antivacunas, trabajar con evidencia, ¿no? Trabajar con pruebas, con fotos, con artículos, con materiales, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Y es algo que debería estar haciendo el Estado. Por eso es que esta pregunta es importante, porque por lo que vamos a necesitar más médicos, hay falencia de médicos, va a ser importante que se haga, pero no se está haciendo, pues. A ver, bueno, ahorita me perdí. Ahorita ha intervenido María o Grace. ¿Sí? ¿Quién es la última persona que intervenió, la última chica? Grace. Grace, ¿verdad? Y ahora sí, sí. Y el último que vamos a llamar es a Matías. A ver, Matías, ¿alguna idea para motivar a otros jóvenes a estudiar medicina? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo trabajamos con ellos? Las ferias de orientación vocacional son importantes, ¿no? Que en cada colegio hubiera una feria de orientación vocacional o asegurarnos de que cada postulante, o sea, de que cada quinto, cuarto de secundaria asista al menos a una feria de orientación vocacional en su vida, ¿no? Donde haya charlas de carrera sobre diferentes carreras. A ver, Matías, ¿qué pasó? ¿Te animas o no? Pero tú, Matías, sí intervenías antes, yo me acuerdo.
Bueno, de repente hay algún problema por ahí del audio. Tienen que avisarme, ya saben. Si me avisan, yo los justifico y después cuando se haga realidad que van a tener su nota también de entrevista o una descripción de su desempeño en las sesiones, no va a ser tan malo porque yo he visto su esfuerzo. A ver, vamos a dedicarle los últimos minutos, no mucho para no pasarnos de la hora, a nuestra lectura número 9. No, miento. Que es una lectura cuando ya nos ponemos al día porque estamos en la semana 9, ¿no? Solo que nosotros perdimos una sesión por la Semana Santa. Bien, entonces vamos a ir comenzando a leer algunos aspectos del lenguaje corporal. Y para eso quiero que recuerden cuando observamos el video del narrador, ¿no? Cómo él cuenta con todo su cuerpo. A ver, vamos a ir leyendo y comentando alguna parte. Dice, el lenguaje corporal, la forma más importante de la comunicación no verbal. El lenguaje es engañoso. Una persona puede decir una cosa y pensar algo completamente distinto. O engañar conscientemente a su interlocutor con mentiras, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que decimos, ay, me saqué 20 en un examen, tú vienes contento, ¿no? Te sacaste 20 en un examen y contento, le cuentas de repente a un amigo, a una prima y te dice, ah, ¿sí? ¿Tú? Y nos mira de arriba abajo. Uy, entonces ahí esa expresión de, ah, sí, tú, y que nos mire de arriba abajo, está diciendo pues que no nos cree, que duda de nuestra capacidad para sacarnos un 20. Pero hay otros casos en que cuando vengo contento a contarle a mi primo, a mi amigo o a mi amiga que me saqué 20 en un examen, me dicen, qué bien, pero su cara, o sea, dijo qué bien, y quizás hasta le pudo poner tono de qué bien, pero su expresión era de verde de envidia, ¿no? O sea, como que qué bien. O sea, su cara se notaba la molestia, porque él sacó menos nota, ¿no? O porque no cree que tú seas capaz de sacarte esa nota. Entonces, el lenguaje es engañoso. Una persona puede decir una cosa y pensar algo completamente distinto, o engañar conscientemente a su interlocutor con mentiras. Sin embargo, engañar a alguien con el lenguaje corporal es considerablemente más difícil, ya que una gran parte sucede de forma inconsciente. En muchas personas, los gestos, la expresión facial y también la postura general revelan de forma clara lo que está sintiendo. Solo es necesario saber interpretar las señales. Y acuérdense, ¿quiénes los van a examinar? Uno de ellos es psicólogo, entonces sabe leer perfectamente bien el lenguaje corporal. Entonces, como decíamos hace un rato, ¿no? Si tú llevas una respuesta armadísima, perfecta, una respuesta de campeonato, pero que no tiene relación con tu expresión corporal, facial, ni tu tono de voz, es lo mismo que nada, porque no estás diciendo con emoción la respuesta, ¿no? A veces una respuesta más sencilla, quizás hasta simple, pero a la que el alumno le pone mucho entusiasmo y emoción, y sus ojitos le brillan cuando habla de la carrera, ¿no? Ah, ya, ese conquista a cualquier examinador, ¿no? Porque tiene interés, tiene vocación. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que haya también una correspondencia entre el lenguaje corporal y lo que decimos. El que sabe interpretar correctamente el lenguaje corporal tiene una ventaja asombrosa en la comunicación con otras personas. De esta forma puede adaptarse a los sentimientos de la persona que tiene enfrente y crear más fácilmente una atmósfera de conversación de confianza.
Esto repercute de forma positiva tanto en la vida personal como profesional. Al mismo tiempo, entender las señales no verbales es el primer paso para utilizar deliberadamente el propio lenguaje corporal. En ese contexto, no se trata de engañar conscientemente a otros, sino de fundamentar lo que exteriorizamos con una actitud auténtica y segura. Muy bien, entonces aquí vemos la importancia del lenguaje corporal y de ser conscientes de nuestro lenguaje corporal, porque no siempre somos conscientes. Entonces, ¿cómo puedo estar más consciente de mi lenguaje corporal? Primero, practica tus preguntas frente a tu espejo. Ahí vas a ver tu rostro. ¿Cómo es tu rostro? Interesado, desinteresado, emocionado, sin emoción, fastidiado, aburrido, con sueño. ¿Cómo está tu rostro? O sea, ¿qué estás proyectando cuando respondes? ¿Cómo está tu postura? ¿Tus hombros están bien atrás? ¿Estás sentado derecho? ¿Se ve un postulante seguro? Porque meter los hombros y bajar la cabeza es inseguridad. Entonces, muy importante, ¿qué estoy proyectando? Lo que estoy proyectando es tan importante como lo que yo diga. A ver, vamos a leer esta última parte de la definición y ahí terminamos por hoy. ¿Qué es el lenguaje corporal? Definición y significado. El lenguaje corporal es la forma más importante de la comunicación no verbal, ya que la expresión facial, los gestos y la postura corporal son la expresión más inmediata de nuestros sentimientos. La razón de esto es que la mayoría de estas señales se emiten de forma inconsciente, sobre todo en momentos emocionales de alegría, miedo, enfado, tristeza. Es casi imposible dominarlo. Definición. El lenguaje corporal engloba todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Se incluyen aquí todas las expresiones no verbales de los gestos, la expresión facial, la postura corporal y el movimiento. No se incluye la lengua de signos, ya que es solo una forma de expresión de nuestro sistema lingüístico adquirido, ¿no? Las personas mudas o sordomudas, ¿no? Estos signos no se consideran parte del lenguaje corporal. Cuando ellos están hablando con sus manos, no es parte del lenguaje corporal. Sin embargo, también existen señales corporales conscientes que pueden ser utilizadas de forma deliberada en la comunicación. Los argumentos se pueden realzar con gestos de manos. La expresión facial puede señalizar la disposición para conversar o la necesidad de calma, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, es, vamos aquí a dejar de compartir. Tú vas a escuchar a los examinadores, ¿verdad? ¿Cómo los vas a escuchar? Tienes que escucharlos con una actitud de atención, pero a la vez con un rostro relajado e incluso sonriente, que se te vea cómodo, porque no, si se te ve así tenso, entonces la entrevista se te cae, ¿no? Entonces puedes escucharlos con una actitud que muestre serenidad, que muestre comodidad, ¿no? Inclusive a sentir, ¿no? O sea, te van hablando, te van preguntando, tú dices, no. Claro, o sea, tú mueves la cabeza que indica qué cosa, que estás escuchando, que estás de acuerdo con esta pregunta que te están haciendo, ¿no? Que te parece interesante y también puedes incluir comentarios, ¿no? Interesante esta pregunta, pues no lo vas a decir en las 12 preguntas, ¿no? En alguna que sea más interesante, ¿no? O puedo hacer algún comentario, por ejemplo, de ese tipo. Qué interesante pregunta, ¿no? O me encanta que me hayan hecho esta pregunta, ¿no? Eso es seguridad, ¿no? Y eso va de la mano también, como decíamos, con cómo respondemos, usemos nuestras manos para enfatizar, pero todo eso, ¿cómo lo logramos? Trabajando frente a nuestro espejo, ¿no? De preferencia un espejo grande, que se nos vea de cuerpo entero. Entonces nos sentamos ahí con tu grabadora de tu celular, ¿no? Y te haces saber. Pones en una bolsita o en una tacita
todas las preguntas que hemos trabajado hasta ahora, de la 1 a la 14. Entonces sacas, "Ay, me tocó la 7. Tal cosa, ¿no? Tal pregunta. Y la respondes como mejor se te ocurra en el momento. Eso es lo que tienes que hacer. Así vas a mejorar, practicando a diario, ¿no? Regálale 5 minutos a la entrevista cada día y tú vas a ver cómo mejoras. Y regálale 5 más para que veas noticias. O sea, regálale 10 minutos de tu día a la entrevista personal y vas a ver cómo tu fluidez mejora, tienes más opiniones, tienes más propuestas porque vas a estar leyendo, vas a estar enterado de la actualidad y vas a estar practicando. Muy bien, chicos, hemos terminado por hoy. Un feliz día mañana a todas sus mamás, sí, tías, abuelitas también, si tienen hermanas, mamás también, sí, que lo pasen muy bonito. Mañana les toca cocinar a ustedes, ¿no? O les toca engreír a mamá de alguna otra forma, ¿no? Pásenlo bonito en familia y no celebren todo el día porque acuérdense que para el postulante no hay feriados, no hay fines de semana, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo sábado, donde vamos a terminar de leer, o vamos a seguir avanzando esta lectura, vamos a trabajar otra y vamos a ir trabajando también nuevas preguntas y nuevos temas. Gracias, nos vemos el próximo sábado 20. Buen fin de semana.